El tren no debía existir, pero a las 2:17 de la madrugada, la estación abandonada volvió a abrir los ojos. Dicen que cuando escuchas un tren donde no hay rieles, no es un tren, es una invitación. Y esa noche, alguien la aceptó. Me llamo Mateo Álvarez. Durante años investigué desapariciones, accidentes sin explicación y leyendas urbanas. Nunca creí en fantasmas. Nunca. Hasta esa noche. El mensaje llegó sin número, sin correo visible. El tren vuelve. Si quieres respuestas, ven a la estación San Lázaro, 2:17 AM. San Lázaro estaba cerrada desde hacía más de 20 años. Un accidente ferroviario había matado a todos los pasajeros, o eso decía la versión oficial. Pero ningún cuerpo fue recuperado. La noche estaba demasiado silenciosa. Ni insectos, ni viento. La estación parecía esperar. Los muros estaban cubiertos de símbolos extraños, grabados con uñas, o con algo peor. Había marcas de arrastre en el suelo, como si personas hubieran sido llevadas a la fuerza. Mi reloj se detuvo exactamente a las 2:17. Entonces, los rieles comenzaron a vibrar. No hubo silbato, no hubo luces, solo un sonido profundo, metálico, como un animal enorme despertando bajo tierra. El tren emergió de la oscuridad. Viejo, negro, cubierto de óxido y sangre seca. Las ventanas estaban cerradas, pero desde adentro algo golpeaba. Golpes desesperados. Humanos. Las puertas se abrieron solas. Bajaron personas, o lo que quedaba de ellas. Caminaban rígidos, sus ojos abiertos, sin parpadear. Sus bocas se movían, pero no salía sonido. Una mujer se acercó a mí. Su voz salió como un susurro roto. No mires atrás. Si miras, el tren te reconoce. Yo ya estaba mirando. Desde la cabina descendió el maquinista. No tenía rostro, solo una superficie negra, con una sonrisa tallada, sangrante. Sostenía un reloj antiguo. Marcaba 2:17. Este viaje no es de ida ni de vuelta. Es de memoria. Las luces del tren se encendieron. Dentro vi personas gritando en silencio. Algunas jóvenes, otras viejas. Todas tenían algo en común. Eran casos que yo había investigado. Personas desaparecidas, nunca encontradas. Una voz surgió desde todo el tren. Regla número 1. Quien sube, nunca vuelve siendo el mismo. Miré el reflejo del vidrio. Mis ojos ya no parecían completamente humanos. Las puertas comenzaron a cerrarse. Intenté correr. Mis piernas no respondían. En ese instante, mi grabadora se encendió sola. Reprodujo una voz infantil, temblorosa. Mateo, tú ya subiste a este tren. El tren comenzó a moverse. Y entonces recordé. Hace 20 años, yo estaba en ese accidente. Yo no debía estar vivo. Cuando el tren comenzó a moverse, nadie gritó, porque todos ya sabían que aquí los gritos no sirven. El problema no era haber subido al tren. El verdadero horror era entender por qué no te dejaba bajar. El movimiento fue lento, antinatural. No como un tren normal. Era como si el vagón se deslizara fuera del tiempo. Miré por la ventana. No había paisaje. No había túneles. Solo oscuridad. Espesa. Viva.
observando. Los pasajeros permanecían sentados, inmóviles. Sus cuerpos parecían humanos, pero algo en ellos estaba vacío. Uno de ellos giró lentamente la cabeza hacia mí. Sus labios se abrieron. «No hables con el tren», susurró. «Escucha y recuerda». Caminé por el pasillo. Cada paso pesaba más que el anterior. En el segundo vagón, las luces parpadeaban. Las paredes estaban cubiertas de nombres, fechas, símbolos. Eran nombres de desaparecidos, fechas de muertes no confirmadas, casos cerrados sin cuerpos. Mi corazón se detuvo un segundo. Mi nombre también estaba ahí. Mateo Álvarez. Fecha: hace 20 años. Estado: pendiente. Una mujer me hizo señas desde el asiento número 13. Tenía el rostro pálido, pero sus ojos aún estaban vivos. «Tú todavía recuerdas», dijo. «Eso es peligroso». Le pregunté qué era este lugar. Ella tragó saliva, aunque no tenía sentido que aún lo hiciera. «Este tren no transporta personas», susurró. «Transporta culpas». Me contó la verdad. Hace años, la estación San Lázaro fue usada para un ritual, un trato antiguo. Alguien ofreció vidas a cambio de borrar pecados. El tren fue el recipiente. Un sonido metálico recorrió el vagón. Pasos. El maquinista caminaba entre nosotros. Su rostro sin cara giraba lentamente, como si pudiera oler los recuerdos. «No debes preguntar», dijo con voz hueca. «Debes aceptar». Las luces se apagaron. Cuando regresaron, el vagón había cambiado. Estaba dentro del tren, pero también en el pasado. Vi el accidente. Vi el fuego. Vi los gritos. Vi cuerpos atrapados. Y entonces me vi a mí mismo. Niño, asustado, sangrando. Yo no salí solo. Alguien me empujó fuera y ocupó mi lugar. La voz del tren resonó en todas partes. Regla número 2. Si alguien toma tu lugar, tú le perteneces. La mujer del asiento 13 comenzó a desaparecer. «Tú no sobreviviste», me dijo mientras se desvanecía. «Solo fuiste pospuesto». El tren redujo la velocidad. Una puerta se abrió al fondo del vagón. Detrás, solo había oscuridad y susurros. El maquinista se detuvo frente a mí. Extendió su mano negra. «Es hora de pagar», dijo, «o de reemplazar». La puerta comenzó a cerrarse detrás de mí. Y entonces escuché una voz infantil desde la oscuridad. «Mateo, ¿por qué me dejaste aquí?». La voz era mía. Pero yo nunca recordé haber vuelto atrás. Cuando escuché mi propia voz llamándome desde la oscuridad, entendí algo peor que la muerte. El tren no roba vidas, las divide. La puerta se cerró detrás de mí sin hacer ruido. No hubo golpe, no hubo eco. El silencio era total. La oscuridad no era ausencia de luz, era presencia. Avancé a ciegas, guiado solo por esa voz infantil que me llamaba por mi nombre. Mateo. Cada vez que la voz hablaba, el aire se volvía más pesado, como si el tren respirara conmigo. La luz apareció de repente. Estaba en un vagón pequeño, viejo, diferente a los demás.
Las paredes estaban cubiertas de dibujos infantiles, trenes, personas sin rostro, figuras negras. En el centro, un niño. Tenía mi cara, mis ojos, mi miedo. «Tardaste mucho», dijo el niño. Yo me quedé esperando. Intenté hablar. No pude. «Cuando escapaste», continuó, yo me quedé con el tren. El niño tocó la pared. El vagón comenzó a proyectar recuerdos. No fue un accidente. La estación San Lázaro estaba llena esa noche. No de pasajeros, sino de personas ofrecidas. Un ritual antiguo, traído por colonizadores, usado para transferir culpas y pecados. El tren necesitaba un ancla viva, un niño. Yo vi a mi padre, vi su rostro desesperado. El tren había llegado antes de tiempo. Algo había salido mal. El maquinista se acercó a él. «Uno debe quedarse», dijo, «o todos se quedan». Mi padre me empujó fuera del tren, pero no me salvó. Me partió en dos. El niño se acercó a mí. «Regla número 3», susurró. «El que se va, deja algo atrás». Él era eso. Mi miedo, mi culpa, mi muerte que nunca ocurrió. Yo mantuve el tren en marcha. Dijo, «Ahora tú has vuelto». Para terminarlo, el vagón comenzó a temblar. Desde lejos se escucharon gritos. Los otros pasajeros estaban despertando. El niño sonrió por primera vez. «Si yo salgo», dijo, «alguien más tendrá que quedarse». Las luces se apagaron. El tren aceleró. El maquinista apareció detrás de mí. Su mano se posó sobre mi hombro. «Elige», dijo, «reúnete contigo o reemplaza a otro». La voz del tren resonó. El próximo sacrificio decide el final, y entonces vi, a través de la ventana, la estación San Lázaro, preparándose para recibir a alguien más. El tren no se detuvo por la estación. La estación nació para detener el tren. Y esa noche, alguien más estaba destinado a subir. A través de la ventana, vi la estación aparecer lentamente, como un recuerdo forzado. Las luces se encendieron solas. Las puertas se abrieron sin sonido. Pero algo era distinto. La estación ya no estaba abandonada. Había personas esperando. Personas vivas. Eran 5. No se conocían entre sí, pero todos habían recibido el mismo mensaje. El tren vuelve. 2:17 AM. Cada uno cargaba una culpa. Una madre que cerró la puerta demasiado tarde. Un médico que eligió a quien salvar. Un joven que sobrevivió cuando otro no pudo. El tren los reconocía. Siempre reconoce a los culpables. Entre ellos estaba Lucía. No parecía asustada, parecía preparada. Cuando sus ojos se cruzaron conmigo, susurró, «Tú sigues aquí». Lucía sabía del ritual, sabía del niño, sabía de mí. «El tren necesita equilibrio», me dijo, «y tú eres la grieta». El maquinista habló por primera vez a todos. «Uno bajará, uno se quedará. Los demás serán viaje». Las puertas se cerraron. Las luces cambiaron de color. Cada pasajero fue arrastrado a un vagón distinto. El mío me llevó de vuelta al niño. Lucía apareció a mi lado. Ella no era una víctima. Era descendiente de los que crearon el ritual. «El tren puede romperse», dijo, «pero alguien debe ocupar el centro». El niño nos observaba en silencio. «Si Mateo se queda completo», dijo Lucía, «el tren muere». Pero el precio era claro. Yo no saldría. La voz del tren retumbó. Regla número 4. Nadie se salva sin heredar la culpa. El tren empezó a gritar. Los rieles sangraban. Los pasajeros comenzaron a desaparecer.
absorbidos por las paredes. El niño se acercó a mí. ¿Te quedarás conmigo?, preguntó. Antes de responder, Lucía gritó: «Espera». El maquinista se detuvo. Por primera vez, pareció dudar. «El ritual fue mal hecho», dijo Lucía. «El verdadero ancla nunca fue el niño». Todas las luces se apagaron y el tren perdió el control. El tren no gritaba por dolor, gritaba porque estaba recordando quién era. Cuando el ritual se rompe, lo que fue enterrado vuelve a reclamar su nombre. El tren se sacudía como un cuerpo poseído. Las paredes sangraban óxido fresco. Los símbolos antiguos se deformaban como si algo desde adentro quisiera salir. Los pasajeros ya no gritaban, ahora rezaban. Lucía se sostuvo de una barra mientras me miraba fijamente. «Escucha bien, Mateo», dijo. «El niño no es el ancla. Tú tampoco». Entonces, ¿quién? El maquinista apareció sin anunciarse. Por primera vez, su voz cambió. «Yo fui el primero», dijo. «El primer error». Las paredes del vagón se abrieron como heridas. Vimos el pasado. Un hombre común, un ingeniero ferroviario, devoto, culpable. Él diseñó la estación San Lázaro sobre un terreno sagrado, usando símbolos que no entendía. Cuando el ritual salió mal, el tren lo reclamó. Él no guiaba el tren, él lo sostenía. Lucía cayó de rodillas. «El ancla es la culpa que se acepta», susurró, «no la que se impone». El maquinista había aceptado su culpa. Por eso el tren seguía existiendo. Pero ahora, algo había cambiado. Yo había regresado completo. El niño y yo ya no estábamos separados. Lucía sacó un cuchillo ritual. Su voz temblaba. «Si él se libera», dijo, señalando al maquinista, «el tren morirá». Antes de que pudiera detenerla, Lucía clavó el cuchillo en el pecho del maquinista. El tren aulló. Las luces explotaron. Los rieles desaparecieron. La voz del tren, ahora rota, gritó. Regla número 5. Cuando el ancla cae, alguien más debe sostener. El cuerpo del maquinista comenzó a desintegrarse. Me miró por última vez. «No repitas mi error», susurró. «El tren me eligió». Lucía sonrió, pero su sonrisa duró solo un segundo. El tren no se estabilizó. Al contrario, comenzó a colapsar. «No era suficiente», susurró Lucía horrorizada. «Algo falta». Entonces lo entendí. El tren no necesitaba un solo ancla. Necesitaba un ciclo. El niño apareció frente a mí. Por primera vez, no tenía miedo. «Ahora sí estamos completos», dijo. «Pero solo uno puede quedarse». La estación San Lázaro se manifestó alrededor del tren, como una boca gigante lista para cerrarse. La voz final resonó. «El último viaje decide quién vive y quién se convierte en leyenda». Yo miré a Lucía. Miré al niño. Miré el tren. Y entendí algo aterrador. La elección final no era mía. El tren no pedía una víctima, pedía una decisión. Y las decisiones siempre dejan fantasmas. Todo quedó inmóvil. El tren, la estación, el aire. No había sonido, ni siquiera miedo, solo comprensión. La estación San Lázaro ya no era un lugar,
Era un juicio. El niño me miró sin rencor. Lucía temblaba. No elegimos al tren, susurró. El tren nos revela. La voz del tren habló por última vez, ya sin ira. El ciclo existe, porque nadie acepta quedarse. El tren nació del intento humano de huir de la culpa, de transferirla, de esconderla. Pero la culpa siempre regresa. Yo no sobreviví hace 20 años. Fui postergado. Y ahora, el tiempo había venido a cobrar. Lucía dio un paso al frente. Yo rompí el ritual. Dijo llorando. Déjame pagar. El tren no respondió. El niño me tomó la mano. Si tú te quedas, dijo, yo puedo irme. Entonces entendí. El sacrificio no era muerte, era permanencia. Me arrodillé frente al niño. Ya esperaste demasiado. Le dije, ahora vive. La estación comenzó a desmoronarse. Los pasajeros desaparecieron. Liberados. Lucía gritó mi nombre. Mateo. Yo sonreí por primera vez. Alguien tiene que conducir. Susurré. El tren aceptó. Sentí como el metal se fusionaba conmigo. No dolor, no miedo, responsabilidad. El tren se calmó. El niño y Lucía fueron expulsados del vagón, a la realidad. Las puertas se cerraron. El reloj marcó 2:18 a.m. Por primera vez, el tiempo avanzó. Años después, la estación San Lázaro fue demolida. Pero algunas noches, personas dicen escuchar un tren lejano, sin rieles, sin luces. Dicen que si cargas demasiada culpa, el tren te encuentra. Y yo sigo conduciendo, para que nadie más tenga que quedarse atrás. Si alguna vez escuchas un tren donde no debería haberlo, no preguntes a dónde va. Pregúntate, ¿qué hiciste para que viniera por ti? Si esta historia te atrapó hasta el final, suscríbete al canal, porque el tren nunca hace un solo viaje.